grupos funcionales en los medicamentos, así como este medicamento que se llama calidomida, ¿no? Que tiene una isomería, ¿no? En R y S, y R es la que le da el efecto analgésico, ¿no? Y antimético para náuseas y dolor. Y S es esa posición, ¿no? Que le da el efecto teratogénico, que quiere decir malformaciones proteicas. ¿No? Ese niño nacieron con focomelia, quiere decir sus brazos y sus piernitas no están desarrollados, pegados a su cuerpo, ¿no? Entonces hay un medicamento que nosotros tenemos que saber esas posiciones porque tienen el efecto terapéutico, pero también puede dar la toxicidad. Es por eso que algunos medicamentos que usted ve vienen, ¿no? Con frasco color ámbar para protegerse de estos rayos ultravioletas, es decir, la luz polarizada. Ejemplo, una reflexión desde la experiencia, ¿no? De la clase de guía, nos dice un estudiante de farmacia bioquímica tiene dos compuestos, buenos días, que se parecen entre sí. Los isómeros se parecen entre sí naturalmente, pero tienen diferentes propiedades. ¿Qué se parecen entre sí? Ya que tienen la misma estructura de la estructura química. Como ustedes han visto en el transcurso, ¿no? Hasta el momento, la gran mayoría de medicamentos tienen, ¿no? El anillo aromático, tiene metilos, tiene grupos hidroxilos que forman el puente de hidrógeno, entre otros. Pero los grupos funcionales en diferentes posiciones, quiere decir en diferentes carbono 1, carbono 3, 4. A eso se da la diferencia del efecto terapéutico, ¿no? Ejemplo, paracetamol. ¿En qué posición está su grupo funcional amino? Para aminofenol, la posición para aminofenol. A ese se le da el efecto analgésico antipirético. Casi nada efecto antiinflamatorio porque actúa a nivel central, a nivel de una enzima llamada COX-3. ¿No? ¿Vieron la diferencia? No está en la posición meta, no está en la posición orca, está en la posición para. O sea, ese es el efecto. Entonces nos dicen, ¿no? Que se parecen entre sí, ya que tienen la misma estructura, pero los grupos funcionales en diferentes posiciones de carbono. ¿Qué debe hacer para reconocer el producto con actividad farmacológica? ¿Qué actividad farmacológica? Medicamentos tienen varias. Vienen grupos, ¿no? Terapéuticos, por ejemplo, la penicilina, la cefalosporina, los AINES, ¿no? Los antihistamínicos. Hay H1, H2, H3, entre otros, ¿no? Entonces, acá, ¿qué harían para reconocer ese producto, ¿no? Con actividad farmacológica? Eso es lo que nos está diciendo. Y entonces acá, propanolol. Propanolol así solito no tiene actividad. Tiene que tener, todo medicamento tiene su sal. Entonces, en este caso es clorhidrato de propanolol. Y este medicamento, para que tenga su efecto terapéutico, va a actuar sobre un receptor. Un receptor puede ser, ¿no? Un canal iónico, puede ser una enzima, puede ser un aminoácido. Y este receptor se tiene que unir al receptor, tiene que tener afinidad y similar. Es como no una llave. Usted tiene su llave de su cuarto. ¿Qué pasa si le robaron la llave de su cuarto? Y se presta la llave del cuarto de su mamá. ¿Va a tener afinidad para abrir? ¿Se va a acoplar? No, muy raro. Entonces, como no tiene afinidad, no tiene especificidad, no hay efecto, no será el objetivo de abrir la puerta, no se va a obtener. Entonces, todo medicamento tiene su diana molecular, tiene su enzima, tiene su proteína, tiene sus receptores que van a permitir acoplarse a ese medicamento para que se dé el efecto terapéutico. Ejemplo, tenemos nosotros el anestésico local para obtener la pieza dental. Esos son clorhidratos de lidocaína. Y él tiene su, ¿no? receptor, que son los canales iónicos. Y si hablamos de AINES, ¿no? Ahí su diana molecular son las enzimas.
y si hablemos de un broncodilatador, ¿no? Ahí sus receptores son, ¿no? Salbutamol, adrenérgicos beta 2. Entonces, en este caso, clorhidrato de propanolol actúa sobre dos tipos de receptores. Es inespecífico, beta 1, beta 2. Pero mayormente va a ir a beta 1, controlar la presión arterial, ¿no? También para orina cardíaca. Y casi nada va a tener beta. Ahora, observen ustedes la estructura química. ¿Se aparece o no se aparece? ¿Es diferente o no es diferente? A ver, observen ustedes, analicen. ¿Qué ven? Tiene sus anillos aromáticos parecidos, pero ¿en qué posición está? ¿Qué tipo de isomería es? Estructural, en posición. ¿No? Está al revés, en posición. Mira, hace igualito, solo que está opuesto. Por eso tiene dos razas sobre dos tipos de receptores, beta 1, beta 2. Ahora, para un estudiante de farmacia bioquímica, este es un escenario clásico, isomería de posición, ¿no? Aunque la fórmula molecular sea idéntica, de posición. Ejemplo, acá el cambio en ubicación, GF es grupo funcional, puede alterar drásticamente la afinidad por receptor o la toxicidad del medicamento. Entonces, este medicamento es muy bueno, pero mira qué tiene acá. Grupos nitrogenados. Este grupo nitrogenado es bueno, pero entonces salta explosivo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Así como ese grupo, ¿no? de lanócido, de la digoxina, es bien pequeñísima la cantidad, 0,25, porque es cambiotónico para el corazón. Entonces, para identificar cuál de estos dos tiene actividad farmacodeseada, se debe seguir un flujo, ¿no? de trabajo analítico biológico. Una serie de estudios fitoquímicos, serie de análisis, ¿no? que va de capa fina, escala preparativa, columna, ¿no? separación, puede ser por HPLC, puede ser por resonancia magnética, carbono 14. Es un estudio de trabajo. Y luego dice, ¿no? ¿Cómo yo sé que tengo efectos biológicos? Ahora, efectos biológicos, tú tienes que realizar análisis. Ejemplo, para un medicamento antiguamente, ¿cuánto nos demoramos? ¿Cuánto se demoraba para hacer un medicamento? Para hacer un medicamento tratado, ¿cuánto se demoraba? ¿1 año, 2 años? No, 25 años, 30 años. No teníamos la tecnología. Uy, si para yo hacer un estudio fitoquímico, para fraccionar, yo me demoro casi 2 años. ¿Por qué no tengo HPLC? Yo le hago cromatografía capa fina y luego escala preparativa y se está mezclando, tengo que volver a separar. ¿No? Y luego tengo que fraccionar y luego tengo que tener los cristales y ya pasó 1 año. Y luego tengo que buscar los estándares, medio año, 2 años y medio. Antiguamente era 25 años, pero ahora la tecnología, los robots están ayudando, pero las máquinas cuestan, hay que invertir. Entonces, laboratorios de investigación, Berchatón, FALS, es un laboratorio pues, que tienen pues, su financiamiento, lo hace, que por eso sus medicamentos cuestan. Entonces, ahorita un medicamento sale 15 años. En tiempo de COVID, las vacunas, ¿cuántos años había? 2 años. ¿Y estaban bien esas vacunas? No. Estaba en prueba. ¿Y quién fue con el línea? Nosotros, pues, yo soy una de ellas que me bombardeo de mala hora. Porque no pasó un control de calidad preclínico, un control preclínico en animales de experimentación, en ratas, ratones. Y ahí estaban trabajando con monos, porque el mono es el que se asemeja a nosotros. Pero la sociedad protectora prohibió. Ahora estamos trabajando ratas y ratones, pero cumpliendo las 3 R, refinar, reducir, reducir. Y ahora hay software que te pueden diseñar, acoplar, ¿no? Para facilitar, para que tú no te demores.
pero también hay invertir. Entonces, primero, para el estudio biológico, para yo saber que tiene efecto antiinflamatorio, yo tengo que hacer el estudio de los ensayos preclínicos en animales o líneas celulares. Y luego, recién que yo ya salieron los animalitos viendo un efecto, recién paso al estudio clínico, que es en seres humanos. Y eso se demora, eso puede estar. Una vez que ese estudio ya está aprobado por la agencia a nivel internacional, la FDA, recién sale al mercado. Y en el mercado no quiere decir que todo lo que es nuevo va a brillar. Puede ser que tenga efectos adversos y se retire del mercado. Así como fue, ¿no?, en un laboratorio en Europa, ¿no?, sintetizaron un medicamento para el tratamiento de la diabetes y fue un inhalador, pero fue muy bueno, pero muy oneroso, muy caro, y se retiró del mercado. Entonces, el problema es eso, también el costo. No todos tenemos el alcance de comprar un medicamento oneroso, ¿no? Entonces, ya saben ustedes, para llegar, ¿no?, a un estudio biológico, conocer, hay que pasar estudios preclínicos y ensayos. No es fácil. Entonces, acá tenemos un resumen, ¿no? Hay que identificar. Hay equipos de la resonancia magnética, espectroscopía de masas, infrarrojo, ejemplo, ¿no?, en el curso de química orgánica, sus compañeros ya están descifrando, ¿no?, del medicamento, sus estructuras de infrarrojo, analizando conformaciones. Es un trabajo de la CDK. Esto ya está en química 1, química 3 más alto. Y acá recién tú vas a confirmar la estructura exacta de cada campo. Recién te va a ayudar los software. Por eso tienes que saber la química y tienes que saber el inglés. También de simulación, como le dije, molecular, hay de todo. Y acá te va a predecir, te va a ayudar, te va a dar un gran panorama, ¿no? ¿Cuál será el receptor específico que va a actuar ese medicamento? Para eso tú tienes que saber los tipos de receptores, ¿no? ¿Dónde va a actuar? Sistema de receptores simpático, parasimpático. Si es simpático, todos los adrenérgicos. Si es parasimpático, todos los colinérgicos, los muscarinos, los nicotínicos. Acá ya se comienza a ampliar la farmacología con la química. Y pruebas bioensayos, como te dije, ¿no?, preclínico. Puede ser líneas celulares que cuestan carísimo, o cultivo enzimático. Eso ya depende, pues, ¿no?, del financiamiento con otras empresas, otros laboratorios. Y ahí recién, ¿no?, vas a cuantificar la potencia biológica real que tiene esa sustancia. Mira, y ahí ya pasó por cuántos años, más de 10 años. Ese es el reto del investigador, ¿no? Entonces acá vemos los isómeros. Como dijimos, isómero, iso, igual. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Como hemos visto en el cloruro de propanol, tiene su anillos aromáticos, tiene sus constituyentes, pero están en diferentes posiciones. Por eso este tiene dos efectos, pero mayor más marcado en beta 1 que en beta 2. Entonces, la misma cantidad de átomos de cada elemento, pero distinta estructura y de posición espacial de la puesta. Entonces, ven acá ustedes, ¿no?, esto es una sumería de la talidomida que pasó, ¿no? Ejemplo de esta enfermedad que le dieron ellos con la cocomenia, ¿no? Y piénsalo, ¿no? Dice, ¿no?, si tuvieras el mismo set de piezas de Lego, o las mismas 10 piezas, puedes construir un pato o un barco. Sí, lo puedes construir en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, sus componentes son idénticos, pero el resultado final, sus propiedades van a cambiar. Entonces, vemos acá la talidomida. Esta estructura química es lo que nos interesa. Vemos acá, ¿no?, el grupo amida, el grupo nitrogenado. Esta que tiene el grupo. Cuando hay este grupo nitrogenado, pues acá tenemos el anillo piperidino, el lisindol, ¿no?, las dionas, que son las cetonas, mucocetonas, todo este tactalino. Entonces, ese problema que hubo a nivel internacional en el año 1960, ¿no?,
este medicamento se prescribía en los años 50 para el tratamiento de las náuseas, es decir, las personas que estaban gestando, estaban en diabetes. Fue la gran lesión histórica sobre esta importancia de la isomia, ¿no? Donde R, ¿no? La posición R, ¿no? Es la que daba el efecto sedante y, ¿no? antiemético para la náusea. Pero la posición S, ese es el problema, que tenía el efecto teratogénico, que causó malformaciones congénitas de los niños. Entonces, este problema se convirtió, ¿no? en un isómero de racemificación. ¿Qué quiere decir racemificación? 50% de estrógeno y 50% de estrógeno. Es una mezcla racémica. Y tenemos medicamentos en esta posición. Por lo que no se pudo evitar el desastre, simplemente separar. Pero se ha separado, ¿no? Y vemos que hay que tomar con cuidado. Y desapareció como 10 años, pero actualmente la talidomida se sigue usando. Aquí en el Perú se sigue usando. El hospital de Bariate tiene su talidomida. Sigue usando. Pero ya está controlado, que hay un seguimiento, que hay un control de calidad. Y acá podemos ver la posición talidomida sedada. Esta es la de saliente y esta es de entrada. Acá está su anillo de talimida, anillo de glutamina. Hay un pH fisiológico de 7, ¿no? Rápido de conversión de estos 12 gramos. Pero vemos, ¿no? La teratogenicidad que se va a dar es de la talidomida, es acá en esta porción. Hay que tener en cuenta. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, ¿no? La estructura, como dijimos, ¿no? Que se debe apuntar. Ejemplo, el objetivo de llegar a tu casa y abrir la puerta con tu llave es que tiene que tener afinidad, ¿no? Para poder comprarse y abrir. El medicamento también se une. El medicamento se une a su receptor. Si no es su receptor, no se une. Ejemplo, ¿no? Si es un AINES, tiene que ser una enzima. No se va a unir una proteína, es una enzima que se va a poner. Es la COX. Si es, ¿no? Supongamos, ¿no? Este medicamento doglutamina, ¿no? Tratamiento del corazón, ese se va a acoplar a receptores adrenérgicos beta 1. Entonces, cada medicamento tiene su receptor. Cada medicamento tiene su diana molecular. Cada medicamento tiene su estructura química. En el cual, ¿no? Este grupo funcional le va a dar la estabilidad, va a formar el puente de hidrógeno, pero también puede ser que le dé la toxicidad. Por eso los medicamentos están diseñados, ¿no? De acuerdo a un determinado tiempo, una forma farmacéutica, una vía de administración. Que lo puedo tomar crónicamente, pero ya hay riesgos. Ejemplo, pacientes que tienen diabetes. Pacientes que tienen diabetes, 4 años, 5 años, ya se vienen los problemas, ¿no? Como la retinopatía. Problemas, no pueden mover sus piernitas, ¿no? Problemas neurológicos. También problemas renales, problemas que no cicatrizan, porque tiene la sangre, ¿no? Dulce. Entonces, eso es una complicación del medicamento. Crónicamente no se va a poder y va a tener que amputar la pierna o la mano. Su paciente tiene que estar estricto. Entonces, esos receptores biológicos se unen como ya lo cerramos. Es un ejemplo para que usted que no puede entender. La seguridad, un medicamento tiene que ser seguro, no tóxico, no dar efectos secundarios, náuseas, vómitos, ataxia, hipertensión arterial, convulsiones. No. Si un medicamento que el médico me prescribe es para asegurar, ¿no? Que yo tenga, ¿no? Mejor calidad de vida. Estoy tomando, estoy mejorando, que mi cuerpo no lo diga, ¿no?
cuando yo voy al médico, ¿no? Doctor, sí, yo me siento bien. Sí, doctor, ese medicamento no tengo náusea, no tengo mareo, no tengo diarrea, no me consta. Ah, ya, ese no es tóxico para esa persona, porque es agudo, ambulatorio, pero es crónico y efecto. Ahora, eficiente, ¿qué quiere decir? Que va a mejorar la salud del paciente, va a mejorar la calidad de vida. Así como en el carro, ¿no? El carro para poder, ¿no?, movilizarse, ¿no? ¿Qué necesita? Energía. ¿Y cuál es la energía? La gasolina. Sin gasolina, ¿acaso prende el carro? ¿Funciona? O gas, ¿no? Se lo han puesto. Ustedes, para estudiar acá, estén lúcidos. ¿Qué han necesitado de la mañana? ¿Cuál es su combustible de ustedes? Su alimento, pues, el alimento. El alimento se convierte después en energía y pasa al organismo en forma de ATP, de los científicos. Y eso se almacena en una mitocondria, un organelo, y de ahí va sacando poquito a poquito para cumplir sus funciones. Ahora, el peligro de los isómeros. ¿Por qué es peligroso? Acá tenemos los enantómeros. Eso tiene que ver con el espejo. Es el espejo especular, que dicen que no son subcutaninos. Por ejemplo, nuestra mano derecha con la izquierda no son subcutaninos, ¿no? Tienen diferentes efectos. Entonces, ahí viene también la rotación óptica de los medicamentos. Vemos acá, ¿no?, el etambutol, que es un medicamento que se usa para la TBC. Y eso sí se usa crónicamente, porque la TBC no que vas a tomar por 6 meses y te vas a curar, ¿no? Ese recae. Y no es el único etambutol, son como 6 medicamentos, como la esomecida, piracetamida, rifampicina y tal. Entonces eso tienen sus enantómeros que hay que tener cuidado. Vemos también, ¿no?, la posición geométrica, trans, cis, ¿no? Ejemplo, enfermedades cardiovasculares crónicas. Ejemplo, ahora tenemos la hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular. Ejemplo, aceites vegetales, ¿no? Esos aceites vegetales que se guardan en las arterias, ¿no? Esos aceites negros ya, eso hace daño. Las posiciones, ¿no?, de los carbonos en diferentes estructuras químicas pueden variar y pueden ser tóxicos, ¿no? Así como los nitrobencenos. Ejemplo, tenemos un medicamento cloranfenicol para la tifoidea. En su composición química tiene grupo nitrobenceno. Si tú lo usas crónicamente, ellos tienen, ¿no?, te dan diarrea, pero con sangre, te pecan de diarrea con sangre. Es fuerte. Entonces, siempre que hay un grupo nitrobenceno, hay que tenerlo. Ejemplo, ahora último, ¿qué está pasando con la juventud? Ha salido en el panorama. Se está comprando un blister de nitrocepam y se están tomando y se están drogando y están tirando celular. Y en los sobrevivientes nitrocepam tienen grupo nitro. Eso es sedante, ansiolítico, no se puede vender. Pero yo no sé por qué actúa esa gente ahí, porque cuando uno hace cosas que no debe ser, es porque su mente está de cosa vacía, no tiene nada que hacer. Una persona ocupada, una persona culta o estudiante, ¿no? No puede hacer eso. Igual que la clorhidrato de ketamina que le van a dar. Ha salido el reportaje. Ejemplo acá tenemos este medicamento, que es un anestésico, ¿no? Un anestésico, pero ¿qué está pasando en Europa con este medicamento? Se están automedicando, se están tomando, se están drogando, están alucinando, están tirando al suelo. ¿No han visto videos? Sí, feo. Y yo me quedo asombrado. Y esto es controlado, esto es para UCI, para sala de operaciones, esto no es para cualquier cosa, ¿no? Entonces, como tú ves acá, tiene su posición, ¿no? En la que camina y es. ¿Y quién de estos dos es el que tiene efecto, ¿no?, anestésico? ¿Quién de estos dos? ¿Qué posición? Al revés. A ver, Vigo, analicemos la estructura. ¿Cuál es
el que le da el efecto terapéutico y que le da la toxicidad. Antes le dijimos. El efecto terapéutico es la R y el que da la toxicidad es la S. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Usted ve cómo esta cuchita, este ya está saliendo y estas rayitas están entrando. Y está entrando en grupos intraterminales. Dijimos que hay que tener mucho cuidado. ¿Y quién también ayuda? ¿Quién también ayuda? El halógeno cloro. Y tenemos un medicamento que sale con receta médica, la familia de la benzodiazepina, diazepam, también tiene su halógeno cloro. Y tuvimos un medicamento, ketoconazol, que tenía halógeno cloro y fue retirado del mercado. ¿Por qué fue retirado del mercado? Farmacéutico. Porque ese halógeno cloro comenzó a dañar qué cosa a nivel del hígado, se volvió hepatotóxico. Entonces, un medicamento no se puede estar dando a los pacientes, es importante. Ejemplo, la benzodiazepina que tiene el halógeno cloro, ¿no? Le prescriben al paciente que tiene epilepsia y que tiene Parkinson como coadyuvante para controlar su crisis convulsiva. Es un coadyuvante. Pero tiene una receta y va a tomar la pata. Es usted cuando va a tener una receta, usted tiene que leer bien el diagnóstico, el por qué está. Usted no puede dispensar porque sí, no. Esa es nuestra función. Entonces, ya hemos reflexionado sobre el tema del día, vamos a la clase del día. Entonces, este es nuestro tema. Eso es esto es lo que vamos a analizar, ¿no? Y esto también es analizar. Entonces, vienen conceptos, ¿no? Vienen conceptos, ¿no? Como la existencia de moléculas que poseen la misma forma molecular. Y ya hemos dicho, ¿no? Que la gran mayoría, la base que tiene anillos aromáticos, que vienen algunos fusionados, como los naftalenos, antracenos, ¿no? Fenandrenos, y propiedades distintas. Cada uno tiene distintas de acuerdo también a su polaridad. Y se conoce como isomería. Estos compuestos con estas características se reciben el nombre de isómeros. Iso, igual, con la misma fórmula molecular. Son compuestos que presentan la misma forma molecular, pero propiedades físicas y químicas distintas. Y eso va a depender en dónde esté ese carbono. ¿Quién va a estar como sustituyente? Pues un halógeno cloro, puede ser un halógeno flúor, yodo, o puede ser otros anillos, ¿no? Un diazol, un osazol, una tetraidrofural, depende, ¿no? ¿Qué grupo terapéutico tiene que ser? Ahora, tenemos tipo de isomería, si hay estructura. En estructura viene en forma de cadena, viene en posición, así como hemos visto en la mañana. ¿Qué medicamento estaba en posición opuesta? En que su base era 2 anillos aromáticos. ¿Cuál era el medicamento? A ver, ¿cuál? Clorhidrato de propranolol. Lo he explicado. ¿Y cuál es su diámetro? ¿A qué se acopla? A los receptores. Cuando yo no sé, ¿qué hago yo? Apunto, porque la memoria es como el ácido sulfúrico. Ahorita sé, yo salgo fuera, yo te pregunto, no te acuerdas. Entonces hay que
manera se resuelve. Nuestra carrera, ¿no?, está en constante cambio, constante actualización. Si no nos actualizamos, no relacionamos, no aprendemos. Entonces, una cadena que tiene su constituyente de composiciones, ¿no?, que tiene la misma estructura química, pero diferentes sustituyentes, ¿no?, que puede estar acompañado por halógenos, puede estar acompañado por metales, porque tenemos medicamentos que están acoplados a metales, mayormente los fármacos oncológicos. Y justo en estas fechas del Día del Químico Farmacéutico hay capacitación, pero lo están haciendo presencial aquí en países, ¿no? Y de función. ¿Qué función va a cumplir cada uno? Ahora, otro tipo de isomería es la estereoisomería, cis, la posición cis y la posición trans. La isomería óptica, ¿no? Acá hay que tener cuidado con los medicamentos. Por eso los medicamentos se conservan en frascos color amber, porque si usted le pone a la luz, ¿no?, un medicamento que está transparente, los rayos ultravioleta, esa luz polarizada altera el principio activo, y cuando usted quiere usar ya no hay. E incluso hay sustancias que están en contacto con la luz, ese líquido que está ahí se vuelve espasmos, como es el Duracell, el Sovalin. Yo me acuerdo cuando yo recién empezaba en la clínica, y ahí estaban los frascos ahí, ¿no? Y uno dice, fíjense, vamos a contar el stock, va a haber rotación de productos, vamos a contar. Entonces yo veo, bueno, un frasco, y está como escarcha, así será, ¿no? Yo le digo a la compañera, mira, este frasco no hay nada de líquido escarcha, ¿es así? No, me dice, ese frasco no debió estar ahí, ese tenía que guardarse en cajas, lejos de la seguridad. Yo recién estaba aprendiendo, apuntando en mi cuaderno, cosa rara, no, así. Y había medicamentos que se venían en blister, sellado, frasco ámbar, y adentro había, así como un cuadradito chiquito, silicagel para la humedad. ¿Ves? Entonces, cada medicamento tiene su forma de almacenar y guardar. Ahora, las gotas orgánicas, las ampollas, ¿dónde se guardan? ¿Se guardan en los estantes? No. Se pone en una cadena frío que es un frigidero, a 0 grados, menos 0 grados, ahí se pone. Porque si tú le pones en el ambiente, ese líquido se lo volvió espeso, lechoso, no sirve. 300 soles por litro. Ahora hay gota, porque tú tienes que quitar, que vuelve líquido y infilarte todo. Todo ha cambiado. Después uno tiene que actualizarse. Todo es químico. A veces los técnicos no saben, pero ustedes, futuros químicos, cuando ustedes saben la base. De eso se diferencian de los técnicos. Entonces vamos a ver acá la isomería. Entonces, esto que va hacia la derecha, ¿no?, y luego que lo va a la izquierda. Y estos dos, si tienen estos dos, tienen su mezcla racema, 50-50. Entonces, ¿qué nos dice isomería? Puede ser estructural, plana, ¿sí?, o espacial, ¿no? Espacial, ahí están las bolitas nadando por ahí, ¿sí? Y la primera se puede explicar mediante la fórmula plana para comprender. La segunda es necesaria tener una muestra que muchas moléculas son tridimensionales. Ejemplo, yo les di, creo, ¿no?, el link de ese programita, ¿no?, de Chiclix, a veces Chiclix. Ahí se hace todo tipo de estructura, pero su PC tiene que ser amplio espacio. Yo por llenar acá libros, ya se me bloqueó todo el celular. Pues un libro ya me valoró. No puedo tener acceso. Fotos tengo hasta como del año 2022, que no puedo eliminarlos porque los que citan no vienen ahí con sus cosas. Entonces yo no puedo eliminar. Ahí estoy como se así. Entonces, vemos acá, es necesario tener en cuenta, ¿no?, muchas moléculas
que son tridimensionales. Y de ahí se denomina estereoisomería, sin el espacio. Así podemos clasificar esa isomería estructural. Uno es de cadena, otro viene de posiciones y otro de la función que va a cumplir, ¿no?, en el organismo. La estereoisomería, ¿no?, geométrica es eso y estas, ¿no? Óptica, con la rotación óptica de la luz polarizada. Entonces, esa isomería de estructura plana, podemos ver acá un ejemplo. Tenemos metilpropano, ¿no? Acá está metilpropano, ¿no?, butanol. Pero si queremos ver en posiciones, acá está, ¿no?, 1-propano, 2-propano. Entonces, mira que es en el espacio. Estas son las posiciones. Estas son maquetas, ¿no?, que cuesta 80 soles, estos cuestan 80 soles, que no cuadradito, no pueden practicar. Eso venden allá mesa redonda. ¿Cómo? 50 soles. Yo mis alumnitos del colegio, ahí les enseño. Vemos de función, ¿no?, propanal, propanona, 2-propiol. Y acá ya vemos ya, ¿no?, los acanos, los alquinos, los acá, los dobles enlaces, ¿no? Usted misma puede hacer eso para practicar. Ahora, cuando es una isomería estructural, acá vemos diferencias de isomería de cadena. Pueden ver en una representación plana, como podemos ver acá. Acá hay un pentano, ¿no?, hay 5 carbonos. Acá en la posición 2, el carbono 2, hay un metil. Entonces, metilbutano, ¿no? Acá vemos, ¿no?, en el carbono 2 hay 2 metiles, 1, 2. Por eso es 2,2. Cuando es 2 es metilpropano, ¿no? Ese de forma estructural. Pero acá también, ¿no?, tiene propiedades físicas como la densidad, punto de fusión o disminución, etcétera, diferentes. Ejemplo, el alcohol, ¿no?, el benceno, el etilenglicol, la glicerina, ¿no?, la acetalamida, ¿no?, tiene diferentes puntos de fusión, 80, 100, otros 200. Ejemplo, último hemos visto el acetileno. El acetileno, ¿no?, ¿a qué punto de fusión trabaja? ¿Se acuerdan? 100. De 100, De 100 a 200. de 100 a 200, ¿no? En ese rango está. Ahora, para no explotar, ¿yo qué pongo en el balón? ¿Qué añado en el balón? ¿Qué se añade en el balón? ¿No? Plato poroso, o la perla de vidrio, o vidrio roto. En práctica podemos usar vidrio roto, pero si yo voy a trabajar en la industria farmacéutica, yo no puedo trabajar vidrio roto. Yo tengo que usar la perla de vidrio. Es una perlita de vidrio. En práctica yo lo acepto, ¿no? El plato poroso, roto, que me da, ¿no? Va a estar botado, y yo tenía que romper el vidrio que estaba ahí, porque estamos usando, ¿no?, destilación de clavo de olor. Un compañero uno hacía por destilación, el otro hacía por sodio, y hemos trabajado así, tres modelos para que aprendan los chicos, ¿no? No tienes un modelo, pero yo lo hago 3 modelos. Tú azoles, tú haces esto, y tu evaporación y tu destilación, y comparamos. ¿Ven? No es uno nomás. Entonces, avanzamos, ¿no? Pero no había la pérdida. Y ahora, no hay doctor. Vamos todo el. Yo le digo, ¿qué tiene roto? Le digo, un puro que se vamos a romperlo y vamos a hacer los puros. Y con eso nos trabajamos. Pero ya no lo podíamos usar el clavo de color, no, porque está con vidrio. Entonces, uno tiene que ingeniarse, porque si no, no se le práctica. Muy bien. Entonces, también, ¿no?, hay diferentes propiedades químicas debido a la diferencia del carácter de los carbonos. Carbono primario, secundario y terciario. El que tiene mayor actividad son los carbonos terciarios, así como la N-butilbromuro de glucina, es decir, tiene aminas terciarias. Ese tiene. Ahora, la
isomería de posición. Acá vamos a ver, ¿no? Las sustancias difieren únicamente en la situación del grupo funcional. Vemos, ¿no? Sobre la cadena carbonada. Por ejemplo, un propanol con dos propanoles. ¿Qué vamos viendo acá? La posición de los carbonos. A veces la isomería de posición se produce por las diferentes situaciones entre ellos de los dos grupos funcionales. En el caso de los derivados instituidos del benceno. Ejemplo, el benceno, ¿con qué otro nombre se lo conoce? Anillo aromático. Anillo aromático. Ustedes van a dar examen de Cerú. Y en el examen de Cerú viene hasta del primer ciclo. Y la gran mayoría sale jalado, deben puntajes ahí. Y se cuelga ahí en la página web del Estado. Y eso nunca se borra. Ahí queda. O te saca tu 20, te saca menos 20. Doctora, qué vergüenza. Ay, no, pues ese tipo de profesional que tú eres. Uno tiene que estudiar la conciencia. Ahí veo que ya da vergüenza. Entonces vemos acá, ¿no? Los derivados instituidos, vemos las posiciones, así como hemos visto del paracetamol. ¿Qué posición está? Para amino fenol. En esa posición para dice que ese paracetamol o acetaminofén tiene ese efecto analgésico y antipirético. Casi nada es antiinflamatorio, porque él actúa a nivel de la enzima COX-3. Y esa pregunta vino en el examen, ¿no? De admisión de la lucha. Entonces vemos acá la posición orto. Acá está el grupo. Entonces la posición orto, acá hay un fenil. Fenil, ¿no? Diamina. El otro está en la posición meta. Meta, fenil, diamina. El otro está en la posición para. Pues arriba y abajo, para, ¿no? Fenil, diamina. Entonces, estas cositas lo tienen que saber, porque esto está dentro de un medicamento. Está como sustituyente, está como base. Entonces, ahí una alumnita se equivocó en el examen. No ha puesto, pues, ¿no? Las posiciones. Por eso salió mal. Yo le digo, mira, acá tú tienes que poner en esta sumería tu posición y decir cuántos tienes y a qué medicamento le corresponde. Ahí estaba convulsionando. Y se voy a perder su nivel. Pero señorita, si usted no sabe la química, ¿cómo va a pasar? Usted tiene que saber. Y el medicamento tú lo tienes que saber. Entonces, las propiedades físicas y químicas, ¿no? Son muy parecidas entre ellos, sin que lleguen pues, a ser idénticas, ¿no? Acá tiene glucomina, pero estamos viendo que está cambiando las posiciones y cada posición que cambia ya tiene otro efecto, ¿no? Ahora, cuando es una isomería estructural de función, ¿no? Presenta sustancias con distintos grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales conocen ustedes? ¿Qué más? Grupo funcional, amida, nitro, benceno, naftaleno, antraceno, fenantreno. ¿Qué más? Carboxilo, cetona. Todo eso tienen que saber. Esos son los funcionales, ¿no? Dice, en caso, por ejemplo, alcoholes o éteres o aldehído. Por ejemplo, el aldehído y cetona tiene su nombre. Grupo carbonilo. ¿No? Con ácido en este. Con ácido. ¿Quién tiene ácido y este en su estructura química? Y que se extrae del sésamo. Y que en tiempo de COVID nosotros nos gustó bastante. Ácido acetil salicílico. Eso no se debe olvidar, eso como poquito. Eso es nuestro punto. Los medicamentos
mayormente se extraen de especies vegetales. Ojo, acá está el etanol, ¿no? Conocido como alcohol. Acá vemos propanal, ácido propanoico. Mira, tiene un ácido. Si tiene un ácido, es un antiinflamatorio. Y hemos visto, ¿no? Casi todos los antiinflamatorios en la estructura química tienen su ácido carboxílico, tiene su grupo este, tiene su anillo aromático, tiene su anillo naftaleno, ¿no? Tiene sus halógenos también, ¿no? Dimetil éter. El éter, hay dos tipos de éter, éter etílico y éter de petróleo. El éter etílico es explosivo, hay que tener mucho cuidado trabajando con él. A mí una vez, un alumnito, son bien terribles los alumnitos. Cuando trabajan al último, Dios mío, estamos haciendo extracción de colesterol de la yema de huevo con éter etílico en calor. Y la conversa con el cerebro. Y esta la temperatura, se pasó un poquito la temperatura. Uy, el balón sirvió. Se hizo sin candela. Se escapa y me deja solita la mano. Felizmente que ahí está el extendedor. Y cuando hay una emergencia, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué se tiene que parar primero? La luz, la corriente. Estamos trabajando las. Y luego el extinguidor. Sí. Tienes que saber manejar las cosas, ¿no? O un trapeador. Yo por eso digo, en cada práctica, franela mojada cada mes, frotar mojada. ¿No? Nuestra carrera es bonito, pero es bien complicadito, ¿no? Podemos saber manejar las cosas. Acetato de metil. Entonces, este grupo funcional, ¿no? Es diferente de los siguientes compuestos, ¿no? Son todos ellos, ¿no? Vemos acá, ¿no? 2-propanol, iol, propanal, etil, metil, éster. Entonces, estas propiedades físicas, como sobre todo la química, son muy diferentes. Entonces, hay medicamentos que sí, así como los esteroides. Los esteroides que tienen estructura química ciclopentanoperidofenatreno. Ellos van a hacer soluble en qué solventes. ¿En qué solventes van a hacer solubles? Van a hacer solubles no en etanol, metanol, agua. No. Ellos van a hacer solubles en solventes apolares. Esteroides son grasas. Van a hacer solubles en diclorometano, cloroformo, etileno, sangre. Y esos son controlados. Entonces, esta isomería geométrica o cis-trans, como ven ustedes, aparece cuando hay dobles enlaces. Dobles enlaces. ¿Y se acuerdan quién tenía dobles enlaces? ¿Los alcanos o los alquenos? Los alquenos. Muy bien, ¿no? Y cada uno de estos constituyentes o sustituyentes de los carbonos a cada lado del doble enlace son distintos. Como ven ustedes, mira, distintos, ¿no? Entonces, este doble enlace no puede rotar y por eso esas dos moléculas son diferentes. Este es el signo diferente, ¿no? A, F diferente, ¿no? A, E, D, F es diferente. Y acá vemos también diferente. Entonces, estos sustituyentes que tú ves, esta letra, pueden estar en el mismo lado, tanto arriba o abajo. Configuración cis, estar en lados opuestos. Cis, lados opuestos. Y configuración trans. Ahora, acá vemos la estereoisomería. Como les comenté, esto es una maqueta. Una maquetita que tú vas armando, ¿no? Tus estructuras químicas, van practicando. Sí, muy contento con eso. Y acá ve la posición cis. ¿No? Mira la posición cis. ¿Vale? La posición gas. Posición gas. ¿No? Y acá lo vemos mejor. A la cis. ¿No? Ejemplo, los metilos y los hidrógenos. ¿No?
Y la trans, opuesto, metil, metil, hidrógeno, hidrógeno, ambos características que tienen doble enlace. ¿Ya? Y vamos acá, los isómeros cis y trans del gluteno, dos gluteno, gluteno, heno, doble enlace. Y acá está la posición cis, la posición trans. Si vemos ejemplos, acá está un ejemplo, el trans. Trans 2 eteno, cis, cis 2 eteno. Ahora, la isomería óptica que decía yo, se debe a la distribución espacial en 3 dimensiones de los grupos unidos un átomo de carbono. Una molécula se dice que es quiral. ¿Qué era quiral? ¿Se acuerdan? Ya hemos visto también ese término. ¿Qué era quiral? A ver. Cuando un carbono tiene diferentes sustituyentes, ¿no? Entonces, una molécula se dice que es quiral, presenta isomería óptica cuando no es superponible o si más en espejo especular. Acá son diferentes, ¿no? O sea, como decirte, ¿no? Esta mano no es superponible, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, ¿no? Carbono asimétrico o quiral, ¿no? Entonces, es necesario que los 4 sustituyentes unidos un átomo de carbono sean distintos. No pueden ser iguales, es la característica de la isomería óptica. Ahora, un átomo de carbono que soporta 4 sustituyentes distintos se llama carbono asimétrico o quiral. Acá vemos, acá, este es un carbono quiral, tiene diferentes sustituyentes. Hidrógeno, metilos, sulfuro. Ahora, generalmente estas moléculas orgánicas tienen un carbono asimétrico unido a 4 sustituyentes diferentes. Son quirales porque presentan isomería óptica. No todas las moléculas con carbono son asimétricos, son quirales, ni todo lo que tiene carbonos asimétricos son quirales. Hay algunos medicamentos. Ahora, una molécula con un carbono asimétrico tiene 2 isómeros ópticos. Eso se llama enantiomer. ¿No? Hay que son radicales, pero son opuestos. ¿No? Especularmente no son los mismos. Es así. Por eso tú ves radical 2 está a la derecha y el otro está a la izquierda. Radical 3 tú ves a la izquierda y el otro está a la derecha. ¿No? Radical 1 sí. El origen queda. Los estos isómeros ópticos tienen idénticas propiedades físicas y químicas, salvo que puedan reaccionar, ¿no? De forma diferente con otros componentes, y que desvían, ¿no? De diferente forma la luz polarizada, son ópticamente activos. Cuando se sintetiza un compuesto quiral a partir de compuestos no quirales, se obtiene mezcla de celos, una mezcla que contiene idénticas cantidades de ambos enantiómeros, que por lo tanto es ópticamente inactiva, que cuando es 50 de estos, 50 de otros. Ahora, acá hay ejemplos, acá podemos observar, ¿no? Acá que tenemos, ¿cómo se llama este metalcito? ¿Ah? ¿Se dice bromo? Se dice halógeno. Tú pones un examen, los elementos de la tabla periódica tienen sus nombres. ¿No? Ejemplo, halógenos, ahí tenemos bromo, tenemos yodo, tenemos cloro, tenemos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Yodo. La tabla periódica tienen que saberlo como la tabla de multiplicar, al revés. Hasta sus valencias tienen que aprender. Porque lo vas a aplicar en industria, lo vas a aplicar cuando vas a hacer, ¿qué te digo? Cosmética, o vas a aplicar bastante. Si había más, hermoso. Nos pedían alcohol de 80 grados. Y después me dicen, no hay de 80, doctora, no hay. Tenemos de 96, doctora. ¿Y ahora qué hacemos, doctora? Y yo les digo, de 96 se puede bajar a 80.
De 95 bajar a 70, con no obedecer. De formol de 40 lo puedo bajar a 10, lo puedo bajar a 5. Porque el patrón no me está pidiendo. O sea, pues, si le pongo 40, lo que me diga. Si lo pongo a 96, desnaturalizo la muestra. ¿Ves? Entonces tú tienes que sacarla. En el trabajo te lo dan así. Y tú verás cómo haces. Tú eres química o farmacéutica, ¿no? Ya, tus conocimientos. Y lo peor que hay no es celular, ¿eh? Tú estás con tu cerebro y tu marido. Tienes todos los libros, todos los materiales, todo ahí. Y con tu piel alinando a asesorar general, madre mía, tiene de todo. Un cuarto lleno de insumos, un cuarto de balanzas, un cuarto de 4 GPS. Me quedé tonta, yo no quería salir de ahí, era mi mundo. Pero, y para morir, salir de esa gente. Entonces, la recomendación es conocer las alternativas. Entonces, acá vemos el halogen bromo, ¿no? Acá esa puñita que está saliendo, que si rayitas, está entrando, ¿no? Y no solo está trabajando solo el halogen bromo, ¿con quién está ayudando? Con el halogen bromo. Entonces, estos ejemplos de niantómeros R y S, ¿no? De uno bromo, uno cloretano, en un lado, ¿no? Vemos que no son iguales. A mí no son iguales, ¿no? Es un espejo especular. Entonces, la presencia de un carbono asimétrico, distintos como mercurio, como hidrógeno, cloro, bromo, hace posible que la molécula y su imagen especular sean distintos. No son iguales. Ahora, vemos acá ejemplos en atómeros, tanto R y S, de un aminoácido, que es alanina. Vemos su posición R y S, son otros ejemplos de atómeros. Ejemplo, ¿cuál es la base de un aminoácido? ¿Cuál es el núcleo de un aminoácido? Tiene un carbono alfa, tiene un ácido carboxílico, tiene un grupo amino y tiene un radical. Ese radical va cambiando porque son 20 aminos. ¿Cuál es la base de un esteroides? Siglo, pentano, penhidro, fenal. Es lo que se ve la base de todo para poder armar esta ferroquina, ¿no? Y vemos acá en diferentes. Entonces, apliquemos lo aprendido. ¿Cuál es la importancia de los isómeros? ¿Por qué es importante los isómeros? ¿Por qué es importante los isómeros? ¿O no es importante los isómeros? La isomería óptica es importante para garantizar la seguridad de un medicamento. Claro, la seguridad y la eficacia de un medicamento. Si uno no sabe la isomería, el medicamento que sale al mercado puede ser que sea tóxico. De ejemplo, hubo un medicamento muy bonito de Merchandon, Barbecocin, buen antiinflamatorio, no dañaba la mucosa gástrica y todo lo consumía. No, yo justo salgo del mercado, yo salgo pues, ¿no? Recién química farmacéutica. Y para la gente, el médico, ¿cómo? Había bastante. ¿No? Y pasó 3 meses y ese medicamento se retira del mercado. Sí, pero ¿por qué si no ese medicamento? ¿Y saben qué estaba pasando en Europa? Estaba dando el NET, era NET, necrosis epidermal tóxica. La carne se podría, así como el síndrome de Sturge, que destroza todo, se caía la carne por pedazos y se retiró del mercado. Mira qué drástico es ese medicamento. Después hubo otro medicamento que se llamaba cimetidina, que se usaba para la gastritis. La cimetidina comenzó a los caballeros a crecer el pezón. Sí. Eso se llama ginecomastía, se retiró del mercado. En ese momento todavía estaba viendo el superfarmacia. Yo soy muy creativa, yo observo bastante y me queda, me queda bastante. Y comencé a investigar, ¿no? Y sí, pues, años. Y luego ya vino al mercado, ¿no? La
nisatidina. Y ahora la ranitidina se ha retirado también porque está causando demencia hematóloga. Mira las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que necesito. Ejemplo acá. Acá, mira, es igual esa estructura química. ¿Qué tipo de isomería es? Deposición, estructura, deposición. ¿Y quién ayuda? ¿Quién le potencia este efecto? ¿Quién le potencia? El halógeno flúor. Y el halógeno flúor también hay un medicamento oncológico, 5-fluoracilo, que es bien fuerte. Incluso en la pasta dental también tenemos el halógeno flúor, pero en pequeñísimas concentraciones para los niños. En altas concentraciones nos causa fluorosis, ¿qué quiere decir? Una diarrea loca. ¿Sí? Usted no sabe ni cómo. Usted, ¿quién tiene en las verduras? ¿Quién tiene flúor? La espinaca. Mira, y tenemos tantas cosas para investigar. ¿No? Acá le da la estabilidad a los mejidos, de la cetona. Ojo ahí. Vemos acá. Y apliquemos lo aprendido, dice, ¿por qué se puede utilizar la dextroglucosa y no la glucosa? L-glucosa. A ver. ¿Por qué se puede utilizar la dextroglucosa y no la levoglucosa? ¿Qué hemos visto nosotros? ¿Ah? En el mercado, cuando un paciente se hospitaliza y aplican dextrosa al 5%, otros al 10%, otros al 50%. Cuando uno tiene un enterocolitis, aplican dextrosa al 33%. ¿Y acá por qué? El dextroglucosa y no L-glucosa. Muy bien, porque va a encajar con las enzimas, con la proteína, con las enzimas. Ojo ahí. ¿Ves? Mira acá. ¿Y este choque es? ¿Qué grupos funcionales? Hemos visto ahorita. Es una suma de aldehído más cetona. Grupo carbonilo. Apunten ahí. Yo no sé su examen, ¿eh? Yo no sé su examen, chicos. Ustedes me miran, pero no apuntan nada. Yo no entiendo. O ya saben. Entonces, ojo ahí. Integremos lo aprendido. Realizar un listado de 10 medicamentos que sean isómeros y dibujar su estructura isomérica. Dibujada, no copia y pega, dibujada. Cuando tú dibujas, tú coloreas, tú aprendes. Pero si tú copias del amigo, no aprendes nada. Ejemplo, acá tenemos un antihistamínico H1, receptores H1, la levocitiricina. Este es de la última generación. Hay otro que es mallato de clorfeniramina, ese te causa sedación. Incluso estos medicamentos de última generación ya están apoyando, ya no, protegiendo tu hígado, tu riñón. ¿No? Ya están cambiando, ya no, los investigadores ya están cambiando. ¿No? Ahora una evaluación rápida. ¿No? Entonces, acá vemos la dosis, miren también. Cetiricina, levotiricina, desloratadina también. A ver, ¿quién ha tomado antihistamínicos? Yo lo que me he tomado es lo que estaba con una gripe horriblemente. Es una semana nada más. ¿No? Actividad sincrónica, leer un artículo y realizar los comentarios. ¿No? Entonces, comentarios de la compañía de psicólogo, talidomida. Dice historia de un medicamento maligno. ¿Por qué le dice que es un medicamento maligno? Porque causa deformaciones en los dientes. Claro, ¿cuántas personas no han sufrido? ¿Cuántas familias han sido destruidas? Que nazca un niño pues con malformaciones congénitas, ¿no? Y para criarlo, atenderlo, educarlo no ha sido fácil.
No es fácil tener un hijo de síndrome de Down. Son escuelas especiales. Un niño autista es especial. Entonces, allí no hay que analizar. Realizar al menos 2 comentarios. En la próxima clase, usted va a traer su foro, ¿no? Su infografía de la talidomida químicamente, no teóricamente, químicamente. ¿Qué quiere decir, no? Su posición, ¿no? R y la S. ¿Quién es teratogénico? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque voy a hacer preguntas. Usted ya tiene una nota desaprobatoria, excepto Paredes que entrega, los demás no me entregan. Ya, señor, con nota 10. Puede haber recibirlo, pero yo lo voy a evaluar sobre 10, porque ya pasó el tiempo. Ya pasó más de 2 semanas. ¿No? No, por ejemplo, que dejó la resolución. Ah, claro, ya debe estar acá ya. Cuando usted llegue, ya su tareita debe estar acá ya. Tranquilo, ¿no? Ustedes tienen que tener, jóvenes, una agenda donde diga, ¿no? Trabajo tal, semana tal, hora tal. Tienen que tener su agenda. En todos los cursos, no que me olvidé, disculpa, no. Eso quiere decir que no son responsables. Todos tenemos, ¿no? Diferentes responsabilidades, pero tenemos que cumplir. Estudiar es un compromiso. Estudiar es una responsabilidad. O sea, ¿puede repetir lo que lleva a Ejemplo, acá que está diciendo bien clarito. Bueno, no, porque por escriben todos. Y yo quiero interactuar con ustedes. ¿Qué aprende del foro? ¿Qué ha copiado? No. Es mejor, ¿no? Fast, interaccionar. Entonces, usted va a hacer la historia de la talidomida químicamente, porque van a salir a pesar de este caso. ¿No? O yo pongo la estructura grande y comenzamos a analizar paso por paso. Pero el curso es química, el curso no es igual. Entonces ya cada uno me lo trae y abajito me pone la cita con la norma de Vancouver. ¿De dónde usted trajo esa información? ¿No? Muy bien. Ya, eso es. De ahí la referencia bibliográfica. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar a asistencia. Yo no sé por qué ya me vi poquito, Padre. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó con su compañera? ¿Por qué me vi poquito? No pasa nada. Ya que no dormido, está estudiando. Sí, la hice. Ejemplo, tejido, cerramos tejido, hígado, pulmón, riñón, estómago, colon. ¿Su referencia dónde está? Claro, todo el trabajo con referencia. Por eso me lo voy a disculpar. A ver, todos los trabajos tienen que venir referenciados. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde lo saqué? ¿De qué libro? ¿De qué journal? ¿No? Entonces tienen que ponerlos. Porque yo voy a ver verdaderamente a veces, ¿esto me ha puesto o me he engañado? Porque hay algunos que me engañan también. Yo busco y no consigo nada. Y ahí sí le pongo y le llamo también. ¿Y por qué me han puesto esa trampa? Ya me han pasado varios, ya les he llamado, pero no, solita no va a pasarle vergüenza. Entonces, cosa que hacer, usted tiene que acostumbrarse a trabajar bien. Usted va a trabajar, usted va a ser jefe, usted va a ser líder, usted no puede hacer las cosas. El líder tiene que trabajar transparentemente, limpiamente, aprender a trabajar bien. Si no, todo el mundo te va a decir, ella. Su imagen tiene que ser limpia. Y acá no hay que saber si más alumnos. El sistema está, sigue celebrando el Día del Químico. Balbín, Carvajal,
Chencho, Chumbes, Cirineo, De la Cruz, Martínez, Medrano, Mendoza, Presente. Paredes, Presente. Quispe Cabrera, Rivero Poma, Vigo, Presente. Yalo, la otra semana es el examen. No sé qué profesor. A mí me mandó a Lima Norte. Ahí voy a ir. Entonces acá me dio de Lima Norte. Lo van a hacer. Muy bien. Entonces, el examen ya está todo listo. ¿Qué va a venir el examen, profesora? Ah, ¿Qué va a venir el examen? no sé qué vendrá. ¿Y que sí se va a venir? Pues. ¿Usted te la va a la cama, profesora? Dos preguntas, tres preguntas. Somos como 6 profesores. Y cada uno pone los chocolates en esa. Ejercicios aplicativos. Grupos funcionales, de carbono, hay que vendrá, identificar, completar. Eso. Nombrar. Pero tiene que estudiar, pues si usted no estudia, ¿cómo va a aprender? Por ejemplo. Entonces, la próxima semana no tenemos clases, solamente venimos a dar examinadas. ¿No? Entonces, les digo que repasen, estudien, lean bien la tabla periódica, lean bien los halógenos, fundamentos, isomería, todo eso tienen que aplicar. La teoría y apliquen, practiquen. No solamente es teoría, la teoría se estudia y luego se practica. Yo puedo saber teoría, pero la práctica, ¿cómo lo hago? A ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué está este límite para acá? ¿Por qué se formó un puente de hidrógeno? ¿No? Ver qué isomería, qué es, ¿no? De ejemplo, ¿no? Estructural, de posición o de función. Tiene que saber. Y los demás son su trabajo. Obviamente, entonces, la semana pasada me pregunté un trabajo más y ahora dos. Los demás. Vamos a ver un videito de la ketamina. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo haciendo todo lo que tengo que hacer en una lista de lista. Ya creo que vuelvo a tener que añadir. Me voy a